Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 98. Una resolución fracturada. El Dr. Arata Showa y Amatori Viva, entre otros, llegaron el día anterior a la base del gobierno mundial en el planeta Kabane. Maldita sea, ¿quiénes son y por qué nos encierran?, exclamó Mumei indignada, mirando fijamente el pasillo fuera de la celda. ¿Acaso no lo han dicho ya? Porque somos Kabaneri. Ikoma se apoyó en la pared, mirándola con resignación. Has visto su poder. Ahora solo nos queda esperar y ver qué hacen con nosotros. Aunque lo dijo así, sus ojos mostraban claramente su resentimiento, especialmente al mirar sus manos vacías. Siempre recordaba el Tsuranouki Jutsu que le habían confiscado. Deben ser fuerzas extranjeras. En ese momento, Amatori Viva, que estaba de pie a un lado, habló en voz baja. Mumei se giró y miró a Viva con ojos complejos, y preguntó en voz baja. Hermano, ¿por qué me mentiste? Me mentiste al decir que ibas a Kongoukaku a ver a tu padre, no te mentí. Viva la miró sin expresión. Tenía muchas ganas de ver a mi padre, pero en cuanto lo vea, pienso destruirlo junto con Kongoukaku. Esto es venganza, por mí y por los 400.000 soldados de hace 10 años. ¿Pero qué sentido tiene hablar de esto ahora? Sí, ahora eran prisioneros. Probablemente los llevarían para usarlos como sujetos de experimentación. Además, ¿qué sentido tenía discutir ahora sobre esas enemistades y lealtades? Los tres se sumieron en un silencio sombrío. ¿Eres Ikoma? Un hombre vestido de negro se detuvo frente a la celda y miró al joven de cabello gris verdoso que estaba dentro. Ikoma y Mumei se miraron y asintieron. Ikoma respondió, sí, soy yo. Salir. ¿Puedo preguntarle a dónde vamos? El hombre de negro lo miró sin expresión y dijo, en la oficina del director de la base, el director superior Addison quiere verlo. Está bien. Aunque Ikoma se sorprendió, asintió y salió. Al marcharse, le dio una palmada en el hombro a Mumei, diciéndole que no se preocupara. Solo Viva frunció el ceño y permaneció pensativa. Ikoma, Mumei observó la espalda de Ikoma mientras se alejaba, apretando los labios con determinación. Empezó a odiar su propia debilidad e incapacidad, pensando, a veces, las palabras de mi hermano mayor son ciertas. Si ahora soy lo suficientemente fuerte, podría sacarlos de aquí. Por otro lado, Ikoma siguió al hombre de negro por un largo y oscuro pasillo. Al salir de la prisión, la luz del sol brilló intensamente. En el camino, vio grupos de soldados y, ocasionalmente, personas vestidas de negro que pasaban rápidamente. Posteriormente, llevaron a Ikoma al edificio más alto del centro de la ciudad y lo recibieron en la oficina de Addison. Por favor, tome asiento. Addison le sonrió amablemente y le preguntó, ¿quiere algo de beber? ¿Quizás un café? Oh, lo siento, supongo que preferiría un té. Bien, justo cuando Ikoma estaba a punto de negarse nerviosamente, Addison se volvió hacia su secretaria y le ordenó, tráele una taza de té. Comprendido. Esto dejó a Ikoma sin palabras. Se dio cuenta de que aquel hombre era bastante dominante, pero su atención estaba centrada en un objeto amarillo sobre el escritorio. Esto es. Jeje, sí, te hice venir para esto. ¿Puedes explicármelo? Me han dicho que esto es muy poderoso. Tras dudar un instante, Ikoma explicó. Dado que las pistolas de vapor normales no podían romper la membrana del corazón del Kabane, junto con un amigo desarrollé una pistola perforadora que tiene mayor poder de penetración e impacto. Mientras Ikoma seguía explicando cómo funcionaba su invento, se emocionaba cada vez más, como si estuviera presentando su obra maestra. Su voz se volvía cada vez más animada. Tras escuchar su explicación, la expresión de Addison cambió al mirar a Ikoma. Ya no lo consideraba simplemente un Kabaneri con quien experimentar. Parece que tienes talento para el desarrollo de armas, especialmente para la modificación de proyectiles. Enhorabuena, has demostrado tu valía. Ahora, por favor, lee este documento. Sacó un archivo del cajón y lo colocó frente a Ikoma, quien lo miró con creciente asombro. Sus pupilas se contrajeron violentamente.
Otro mundo, gobierno mundial. Para ser sinceros, el contenido no era muy extenso, pero aún así lo leyó varias veces. Addison no lo presionó, sino que esperó pacientemente a que se calmara. Después de un momento: lo siento, ya terminé de leer. Y dejó el documento, pero su voz aún temblaba. Addison lo miró sorprendido. ¿Te has calmado tan rápido? Tienes una mente bastante adaptable, pero ser un Cabaneri complica un poco las cosas. Y sonrió con amargura. Estaba pensando en cómo volver a ser humano, igual que Mumei. ¿Quieres volver a la normalidad? ¿No es genial tener un cuerpo sobrehumano?, bromeó Addison. No, solo quiero volver a ser humano, junto con Mumei, pase lo que pase. Y alzó la cabeza con determinación. Eso podría ser posible, pero depende de tu valía. Estas palabras sorprendieron a Ikoma, y rápidamente preguntó: ¿tienes alguna manera de convertirme en una persona normal? Sí, vienes de otro mundo, tal vez tengas algunos métodos especiales. Addison extendió las palmas de las manos y dijo con una sonrisa: lo has entendido mal. Nuestro mundo puede tener sus propios métodos, pero la posibilidad que acabo de mencionar es producto de tu mundo, aunque ahora nos pertenece. Eso es todo. ¿Qué? Ikoma estaba conmocionado. ¿Aún recuerdas al Dr. Arata Soe, que vino contigo? La sangre blanca que inventó es un suero que puede eliminar eficazmente el virus Kabane. Se dice que para un Cabaneri común como tú, una dosis tiene un 60% de probabilidades de convertirte completamente en humano de nuevo, pero solo hay 2 dosis de esta cosa. Al oír esto, Ikoma se levantó de un salto, miró a Addison con asombro y dijo: eso sería perfecto para Mumei y para mí. Por favor, haz lo posible, por favor, haz que volvamos a ser humanos. Lo dijo mientras juntaba las palmas de las manos en un gesto de súplica, pero Addison no mostró ninguna emoción y lo miró con calma. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Puedes explicar por qué deberíamos usar esas valiosas dosis en ti? Bueno, Ikoma se quedó sin palabras y se puso ansioso, y rápidamente preguntó: ¿hay algo que pueda hacer? Esa es la actitud, dijo Addison asintiendo con satisfacción. No pienses en obtener algo sin dar nada a cambio. Piensa en lo que puedes ofrecer para conseguir lo que quieres. Por favor, guíame. Probablemente no tengas nada que ofrecer a cambio de la sangre blanca en este momento, pero puedes trabajar para nosotros. Por ejemplo, fabricando y mejorando la tecnología de armas y municiones que desarrollaste. Si demuestras suficiente talento en este aspecto, tendrás la oportunidad de solicitar la inyección de sangre blanca. Y quizás, para entonces, el Instituto de Investigación Bioquímica podría producirla en masa. ¿Qué te parece? ¿Quieres aceptarlo? Pero Ikoma preguntó con vacilación: ¿las armas y municiones que mencionaste se usarán para luchar contra los Kabane, o también para matar gente? ¿Hay alguna diferencia? Addison lo miró desconcertado. Lo siento, yo no quiero matar a nadie, ni quiero que lo que desarrolle se utilice para matar, Ikoma negó con la cabeza, apretando los puños con fuerza. Sin embargo, sus palabras helaron el rostro de Addison. ¿Ah, sí? Entonces regresa a tu celda y reflexiona sobre ello. Vuelve cuando hayas reconsiderado tus opciones. ¿Te importa él? En la prisión, Viva observó a Mumei caminar de un lado a otro con ansiedad, percibiendo un sutil cambio en su estado de ánimo. Antes, esta supuesta hermana menor solo le mostraba admiración y preocupación, pero en aquel entonces él no le prestaba atención, ya que ese tipo de miradas eran comunes a su alrededor. Pero ahora, de alguna manera, sentía una leve sensación de pérdida. Esto, aunque Ikoma es un gran tonto, obviamente débil pero siempre actuando con valentía, en realidad es una persona especial. Dijo que quiere que volvamos a ser humanos para poder comer arroz todos los días. Mumei se detuvo y se apoyó contra la fría pared, mirando sus zapatos y hablando en voz baja. Hermano, me mentiste. Al principio estaba muy enfadado, pero después de pensarlo bien, salvo lo de ira con Goukaku, todo lo demás es cierto. Dijiste que solo los fuertes pueden sobrevivir. Sigo pensando que tienes razón. Aunque Ikoma nunca lo haya reconocido, es demasiado ingenuo. Convertirme en Cabaneri también fue iniciativa mía. En definitiva, estoy muy agradecido a mi hermano por su educación, pero de ahora en adelante, ya no quiero ser Mumei. Quiero volver a mi nombre original, Ozumi. En la oscura celda, la niña expresaba sus pensamientos más íntimos, pero siempre con la cabeza gacha, sin mostrar la firmeza y la seguridad que reflejaban sus palabras.
Después de todo, el prestigio de su hermano sigue presente en su corazón. Lo entiendo, no hay problema. Hermano. Mumei alzó la cabeza sorprendida, mirando a Viva, que le sonreía. Su actitud no era tan airada como Mumei había imaginado. Ozumi, aunque ese nombre está lleno de esperanza para el futuro, para la anterior Mumei, era demasiado débil. Por eso te puse el nombre de Mumei. Pero ahora, tanto en fuerza como en determinación, eres lo suficientemente fuerte, y es momento de tener expectativas. Viva miró con ternura a la niña que tenía delante. Durante tantos años, cada vez que ella lo llamaba hermano, él ya no era solo una herramienta para Viva. Aunque, con su carácter, si Mumei realmente necesita ser sacrificado, lo más probable es que lo haga. Durante esos 10 años, su corazón había sido forjado como el acero por el fuego de la venganza, y Mumei era como un pequeño calor que caía sobre ese acero. Si ya no eres Mumei, ¿sigues dispuesto a llamarme hermano? Mumei, no. Ozumi se quedó atónita por unos segundos, luego una brillante sonrisa apareció en su rostro, se puso de pie y puso las manos detrás de la espalda. Por supuesto que siempre serás mi hermano. Veo, pum, pum, pum. En ese instante, se oyeron pasos que se acercaban desde el exterior. Ozumi se giró rápidamente, y Viva también alzó la cabeza. Su expresión apacible volvió a ser serena. Ikoma. Ozumi miró sorprendido a Ikoma, quien entró en la celda con una expresión sombría. Luego, se sentó en un rincón sin decir palabra. Justo cuando Ozumi estaba a punto de acercarse para preguntar, uno de los hombres de negro que trajo a Ikoma no cerró inmediatamente la puerta de la celda, sino que dijo: Amatori Viva, sal. Por fin me toca a mí. Viva no se sorprendió. Al contrario, llevaba mucho tiempo esperándolo. Ozumi apretó los dientes y preguntó: ¿A dónde te llevas a mi hermano? Ve al lugar al que fue ese niño. Mientras el hombre de negro hablaba, Viva ya había salido de la celda y, poco después, ambos desaparecieron de la vista de Ozumi uno tras otro. Esto la obligó a volver su atención a Ikoma, se acercó rápidamente, se arrodilló y le preguntó nerviosamente: ¿Qué te pasa? ¿Te hicieron daño? Ellos, quieren que mate gente, quieren usar mis inventos para matar gente. Solo así estarán dispuestos a ayudarnos a volver a ser humanos. Ikoma alzó la cabeza y miró el rostro de la chica, con una expresión llena de conflicto, preguntando en voz baja y angustiada: Mumei, ¿qué debo hacer? Ozumi se quedó allí en cuclillas, sin saber qué decir. Sabía perfectamente lo inaceptable que era el asesinato para el chico que tenía delante. Ozumi levantó el rostro de Ikoma con las manos y le dedicó una tierna sonrisa. Si quieren que mates, lo haré por ti. Llamaron a la puerta del despacho de Addison, él se recostó en su silla y dijo: Pase, por favor. Entonces Viva entró en la habitación. Por favor, tome asiento, señor Viva, líder de los Karikatasu. Creo que ser hijo del Shogun tiene un valor mayor para ti, ¿no? Dijo Viva mientras se sentaba en la silla mirando directamente a Addison. No, Addison negó con la cabeza. Hasta ahora, los Karikatasu han representado un valor mayor. En cuanto al hijo del Shogun, ¿qué importancia tiene cuando ya no sea el Shogun? Te subestimas demasiado a ti mismo y al gobierno mundial. ¿Planeas derrocar al shogunato? Viva se sorprendió mucho por esto. No, el shogunato seguirá siendo el shogunato, solo que habrá un nuevo gobernante. Tras decir esto, Addison cogió la taza y tomó un sorbo de café. ¿Por qué? Amatori Okimasa es un hombre que aparenta ser duro por fuera, pero es un cobarde por dentro. Deberías haber comprendido que es un conservador extremo. Mientras siga en el poder, obedecerá todas tus órdenes. Tras escuchar las palabras de Viva, Addison sonrió, volvió a dejar la taza de café y dijo: Tal vez, pero la gente de arriba prefiere tener un nuevo gobernante. Esta no es la mejor opción. La familia Amatori ha gobernado el shogunato durante más de 200 años. Hacer esto sin duda desencadenará una cruzada por parte de los gobernadores de las distintas regiones, dijo Viva con expresión impasible. Otilde, pensé que te alegraría ver a Amatori Okimasa sufrir desgracias, pero ahora parece que el amor entre padre e hijo sigue siendo profundo. No, simplemente estoy hablando desde un punto de vista realista. Mi objetivo anterior era destruir primero a Kongoukaku, y luego seguir acabando con esos bastardos que participaron en la masacre de los 400.000 soldados hace 10 años. Probablemente necesitaría destruir el 80% de las estaciones para lograrlo. Su organización, en cambio, aspira de gobernar Japón. No hay necesidad de estar en contra de todos.
Viva resumió lo más importante de forma concisa, pero Addison ya comprendía su corazón cruel y despiadado, y entendía por qué sus superiores estaban interesados en él. Addison sacó un archivo que contenía información básica sobre el gobierno mundial y lo colocó delante de Viva. Fíjense bien. Cuando comprendan el significado de las palabras gobierno mundial, entenderán lo limitada que es su visión y perspectiva actuales. Han sobreestimado al shogunato. Capítulo 99. Un mundo más allá de la imaginación. Otro mundo, mundo de estrellas de mar, gobierno mundial, 174 naciones afiliadas. La mano de Viva que sostenía el documento tembló de asombro. Existen más de 170 países similares a Inomoto. Jeje, Addison sonrió evasivamente, porque no sabía nada de eso. No conocía los datos de área de Inomoto, ni los datos de área de cada nación afiliada en el planeta natal. Sin embargo, las islas de Starfish World, aunque eran islas, no eran tan pequeñas como se mostraban en la serie One Piece. En cuanto a los datos relacionados con la superficie de las islas de las naciones afiliadas, solo se dispone del ancho del río Santo en Arabasta, que tiene 50 kilómetros de ancho. Sí. 50 kilómetros. A partir de esto, se puede calcular que el diámetro de Arabasta de norte a sur es de unos 1300 kilómetros y el diámetro de este a oeste es de más de 1600 kilómetros. Haciendo algunos cálculos, la superficie total del reino de Arabasta es de aproximadamente 2,08 millones de kilómetros cuadrados. La superficie total de todas las islas de Japón es de tan solo unos 380.000 kilómetros cuadrados. Uf, Viva tardó mucho en recuperarse. Con razón no había oído hablar de ti antes. Resulta que, ¿y qué opinas ahora?, preguntó Addison. Lo que quiero preguntarte es, si me muestras todo esto, ¿significa que todavía me necesitas, o más bien, estás dispuesto a aceptarme? Inteligente, exclamó Addison. Importantes figuras del gobierno te aprecian mucho, valorando tus habilidades militares y tu estilo de liderazgo. Entonces, ¿estás dispuesto a unirte? ¿Unirse? Viva arqueó las cejas y preguntó. ¿Unirme como qué, y qué se espera de mí al unirme? Además, no quiero renunciar a mi sed de venganza. No tienes por qué renunciar. Al contrario, puedes consumar tu venganza con nuestro poder. Tras ocupar con Goukaku, te entregaremos a Amatori Okimasa. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Addison miró a la otra persona con expresión significativa. Aunque ésta permaneció en silencio, también comprendió el profundo significado de aquella frase. ¿Y después de eso? ¿No acabas de decir que el seguimiento dará lugar a una cruzada de muchas fuerzas regionales? Entonces te pediremos que lideres nuestro ejército. Después de todo, estás bastante familiarizado con el entorno de este país. En cuanto a tu identidad, Addison pensó un rato, sacó otro documento del cajón y dijo: esta es la carta de nombramiento de personal de la División de Inteligencia del Ejército, la primera división del Departamento de Estado Mayor bajo el mando supremo del Ejército. Una vez que hayas resuelto tus asuntos con el ejército aquí, podrás presentarte en el cuartel general del ejército con esto. Aunque este puesto no es de muy alto nivel, es el más adecuado para usted en este momento. Viva miró la hoja de nominación individual con un destello de emoción en los ojos. Para ser honesto, estaba un poco emocionado y sorprendido de que el gobierno mundial valorara tanto su capacidad. ¿Se atreven a utilizar a alguien tan peligroso como yo? Addison tenía una expresión de asombro en el rostro. Al ver esto, Viva se rió de sí mismo. Eso es, ¿qué significan mis pequeñas habilidades para ti? Es bueno que lo sepas, pero lo que sabes ahora es solo la punta del iceberg. Con el tiempo, lo irás entendiendo poco a poco. Por cierto, ¿quieres volver a ser un ser humano normal? Viva sonrió y dijo: estás hablando de la sangre blanca desarrollada por el Dr. Arata Soue. De hecho, me convertí en Cabaneri voluntariamente. ¿Para volvernos más fuertes? Sí, siempre he creído que solo los fuertes están capacitados para sobrevivir, y los débiles no tienen derecho a vivir, pero ahora, Viva bajó la mirada, observando su corazón que brillaba con una luz roja dentro de su ropa, y sonrió amargamente. En respuesta, Addison sonrió. Disculpe, cuando me convierta en oficial del Estado Mayor del Ejército, podré recibir la formación pertinente y tener la misma fuerza que aquellos que se hacen llamar Cyberpol. Viva no ocultó el anhelo en sus ojos. Está bien entrenar, sin duda, pero no hay garantía de que pueda llegar a ser tan fuerte como ellos.
Porque, según las investigaciones del Instituto de Investigación Bioquímica, la constitución física innata de las personas de vuestro mundo es demasiado débil en comparación con la de las personas de nuestro mundo. Y las personas que viste antes, incluso en nuestro mundo, están más allá de los límites humanos. Se las puede considerar élites. Debes comprender la dificultad de esto. Al parecer, Addison no se había dado cuenta de lo fuerte que Viva podría llegar a ser, y entonces lo consoló. Tu valor para el gobierno mundial no reside en tu fuerza en combate, por eso te hemos asignado al Estado Mayor. No te preocupes más por la fuerza. Es que Viva no se ha resignado. No está dispuesto a convertirse en una persona común y corriente. Cree que una persona fuerte es aquella que combina poder de combate, influencia e inteligencia. Yo, todavía quiero intentarlo. Si aún así no logro convertirme en una persona fuerte después de esforzarme tanto, de acuerdo, pero cuando veas a la gente verdaderamente fuerte de nuestro mundo, comprenderás lo que es la desesperación. De hecho, los adultos de tu mundo solo son físicamente equivalentes a los niños de nuestro mundo. Tras hablar, Addison negó con la cabeza y no dijo nada más sobre el asunto. De acuerdo, he dispuesto que alguien te lleve de vuelta a la estación de Iwato. Quédate con el teniente general Cocodrilo por ahora. Observa cómo Kongokaku es conquistado y cómo te presentan a Amatori Okimasa. Quizás eso te haga abandonar tu idea imposible un poco antes. Viva asintió, se puso de pie y preguntó. ¿Puedo preguntar a quién planean nombrar como nuevo shogun? Yomogawa Ayame, deberías haberla visto antes. Resultó ser ella. Viva suspiró y dijo con emoción. Con razón la dejaste quedarse en la estación de Iwato para administrar a la gente. Resulta que la decisión se tomó hace mucho tiempo. ¿Y qué hay de Mumei? Es la niña que está encerrada conmigo. Todavía le gusta llamarla Mumei porque Ozumi pertenece a Ikoma. Ah, ¿y ella también tiene algún talento especial? Preguntó Addison con curiosidad. ¿Talento? Es la más fuerte de todos los Cabaneri que he visto, incluyéndome a mí. ¿Eso cuenta? Jejeje, Addison se divirtió y no pudo contener la risa por un momento. Luego, le estrechó la mano y dijo. Está bien, vete a lo tuyo. No le haremos nada grave, solo la mantendremos encerrada temporalmente. La isla del hombre pez. Vamos. Todos a empujar con fuerza juntos. En ese momento, todos los oficiales y soldados de la Armada Naval fueron enviados. Además, hay más de una docena de enormes bestias marinas de diversos tipos que vienen a ayudar. Al mirar, solo se ve un enorme barco flotando junto a las raíces del árbol de la luz solar Eve, casi la mitad del tamaño de la isla del hombre pez. El Arca de Noé. Y abajo, el rey Neptuno lidera personalmente a decenas de miles de soldados del ejército naval, apiñados unos contra otros en el fondo del barco, empujando con todas sus fuerzas hacia arriba. Pero aún así, la velocidad a la que flotaba el Arca de Noé seguía siendo demasiado lenta. Dentro de la isla de los hombres pez, una multitud de hombres pez se había reunido, alzando la cabeza con asombro para contemplar el impresionante espectáculo que se desarrollaba sobre sus cabezas, discutiendo de vez en cuando con los que estaban a su lado. Incluso los infantes de marina de la base naval interrumpieron su entrenamiento. Jajaja, ¿qué están haciendo? De repente, una carcajada heroica resonó a sus espaldas. Vicealmirante Garp. Ah, no, lo siento, almirante Puño de Hierro. Uno a uno, los oficiales navales se enderezaron y saludaron a Garp con la cabeza bien alta. Aunque aún no se había anunciado en los periódicos, estos líderes internos ya habían recibido la notificación. Al ver la mirada y el trato que recibía, Garp mostró una expresión de resignación, lo que provocó que Bogart sonriera. Cabe mencionar que, al ser ascendido Garp, también fue ascendido a vicealmirante y continuó sirviendo como su ayudante. Debido a que Kuzan había ido recientemente a la capa de hielo Jewel para una misión, los dos tendrían que quedarse en la isla Fishman durante varios meses para protegerla. Informándome al almirante Puño de Hierro, supe que el gobierno mundial está pidiendo a la isla Gyojin que entregue el Arca de Noé a los dragones celestiales, a cambio de una exención de 2 años del tributo celestial. Un capitán de la marina informó en voz alta. Otra vez lo de los dragones celestiales. ¿Acaso no están obligados a quedarse en Merigeoise? ¿Por qué necesitan un barco tan grande? Se quejó Garp sin ningún reparo. De repente sintió que, aunque el gobierno mundial había cambiado mucho últimamente, los dragones celestiales seguían siendo los mismos.
Los perros no podían cambiar sus costumbres de comer mierda, así que sucedían todas estas cosas problemáticas. Diría que al menos esta vez ofrecen una recompensa, lo cual es un cambio bastante importante, dijo Bogard en voz baja. Él conocía la enorme cantidad de riqueza que se pagaba por el tributo celestial de 2 años. Intercambiar un viejo barco abandonado por eso era un gran negocio. Garp resopló con desaprobación, luego movió sus fuertes músculos y sonrió. Justo cuando tengo energía de sobra, voy a sentir el peso de esta arca de Noé. ¿Qué? Los oficiales se quedaron atónitos al oír esto, pero Garp no les prestó atención. Con un fuerte estruendo, hizo añicos el suelo bajo sus pies y desapareció instantáneamente del lugar. Entonces, en medio de una serie de explosiones sónicas, salió disparado de la doble burbuja de la isla Gyojin, desplazándose a través del océano. A diferencia de los demás marines, que estaban atónitos, Bogard se mostró completamente resignado. Como siempre, causando problemas. Afueras de la isla Gyojin. Rumble. Con un rugido ensordecedor, Garp empujó el agua a su paso y apareció junto al rey Neptuno a una velocidad impresionante. Garp. El rey Neptuno, que empujaba desesperadamente el fondo del arca de Noé, se giró asombrado para mirarlo. Jajaja. Vine a echar una mano. ¿Cuánto tiempo piensas seguir empujando este barco? Tras explicar sus intenciones, Garp no esperó a que el rey Neptuno diera su consentimiento. Apoyó las palmas de las manos en el fondo del barco e intentó empujarlo. Sintiendo el peso del gigantesco barco y la presión del agua desde todas direcciones, Garp sonrió con entusiasmo. Sintió que había encontrado una buena forma de ejercitarse. De repente, dejó escapar un rugido aterrador, comenzando a ejercer fuerza con los brazos y la cintura. Al instante siguiente, el arca de Noé, que apenas flotaba en el agua, comenzó a aumentar lentamente su velocidad. Todos los habitantes de la isla Gyojin quedaron petrificados al instante. Casi todos tenían los mismos pensamientos. Esto es imposible. Pero en ese momento, se acercó un buque de guerra con la bandera del gobierno mundial y una capa de burbujas en el exterior, y entonces una docena de hombres vestidos de negro con burbujas salieron volando de la cubierta y rápidamente se pusieron al lado del rey Neptuno y de Garp. La líder resultó ser una hermosa mujer rubia, pero la mujer los miraba de una manera muy extraña. Rey Neptuno, ¿qué estás haciendo? Gente del gobierno mundial. ¿Por qué están aquí tan pronto? Todavía no lo hemos traído a la superficie, por favor esperen unos días para recibirlo. El rey Neptuno observó en silencio a la docena de personas vestidas de negro, percibiendo cierta ansiedad en ellas. No les pedimos que la sacaran a la superficie. Simplemente dijimos que íbamos a llevarnos el arca de Noé. Cómo lo hagamos es asunto nuestro, dijo Stussy encogiéndose de hombros con resignación. Ustedes mismos lo llevan, ¿cómo lo van a llevar? El rey Neptuno la miró confundido tras escuchar las palabras de Stussy. Solo Garp, a un lado, seguía concentrado en empujar el arca de Noé. Aunque las venas de su frente eran evidentes, su rostro reflejaba gran emoción. Soy usuario de la fruta menos. Puedo reducir todo lo que toco a una escala menor, así que ni siquiera necesitas sacarlo ni empujarlo a la superficie. Solo tienes que llevarme al lugar donde está colocado, dijo Stussy con voz atónita, pues realmente no esperaba que en la isla Gyojin hubiera un malentendido tan grande y causado tal revuelo. En cuanto a la fruta menos, hace 2 días fue sacada del tesoro de Tierra Santa y entregada a ella. Stussy consideró la oferta durante un día y finalmente la aceptó, pues sentía que sus habilidades actuales no le permitían ayudar mucho a Santa Nerona. Si ella quería permanecer a su lado, sin duda tendría que aumentar su valor y utilidad. Bueno, el rey Neptuno quedó atónito al oír esto. No esperaba que las cosas fueran así y se quejó mentalmente. Deberían haberlo dejado claro desde el principio. Pensaba en ayudar al gobierno mundial a sacar el arca de Noé a la superficie del mar para poder llevársela, ya que últimamente habían cumplido con todas las políticas amistosas hacia la isla Gyojin. Esto garantizaba la seguridad de sus ciudadanos y les permitía disfrutar libremente de los bosques, el cielo y el sol en el archipiélago Sabaody. Pero ahora todo fue un malentendido. Capítulo 100. Desvelando el engaño, la propuesta del cocodrilo. Gracias, Su Majestad, por su amabilidad. Sin duda transmitiré la amabilidad de la isla Gyojin a nuestros superiores, pero ahora no hace falta que insista más, así que hágalo usted también, almirante Garp, dijo Stussy cortésmente con una amable sonrisa.
Está bien, el rey Neptuno suspiró aliviado. Empujar un barco tan grande y pesado hasta la superficie del mar era una tarea temible. El rey Neptuno dio la orden de liberar el arca. Al recibir la orden, los exhaustos soldados del ejército del mar y los reyes del mar se retiraron uno tras otro, lo que provocó que el arca de Noé se hundiera un poco. Pero solo se hundió unos 10 metros antes de ser sostenida por alguna fuerza debajo del arca, e incluso comenzó a elevarse de nuevo. Garp. El rey Neptuno miró a Garp, que seguía apretando los dientes y empujando, y gritó con ansiedad. ¿Qué estás haciendo? Suéltame, no tienes que seguir empujando. Sí, mejor déjalo ir y déjamelo a mí. Stussy también aconsejó desde un lado. Vete. Pero Garp no lo toleró y siguió empujando el arca de Noé mientras apretaba los dientes y maldecía. Ahora me pertenece. Si te atreves a tocarla, no me culpes por darte un puñetazo. Por supuesto que escuchó lo que dijo Stussy, pero eso lo indignó aún más. Había decidido empujar el arca de Noé hacia el mar él solo, y tenía que hacerlo. ¿Cómo podía permitir que esa mujer interfiriera sin motivo alguno? Stussy no sabía qué decir. Solo pudo mirar a los funcionarios que la acompañaban, pero estos negaron con la cabeza en secreto, indicándole que no se metiera con ellos. En realidad, conocían el temperamento del almirante Garp. ¿Pero cuánto tiempo más va a posponer esto? Su excelencia todavía está esperando. Con cierta resignación, Stussy sacó a colación el tema de los dragones celestiales. Entonces que esos dragones celestiales esperen. Al mismo tiempo, un buque de guerra oficial perteneciente al gobierno mundial se acercaba a Enies Lobby. Cuando el buque de guerra llegó a la isla, desembarcaron varios hombres vestidos de negro. Eran funcionarios del Departamento de Supervisión del Departamento de Auditoría del Consejo de Asuntos Gubernamentales. Tras pasar la primera puerta, cruzaron un amplio pasaje suspendido sobre el vasto abismo marino y llegaron ante la segunda puerta. Allí se encontraron con dos gigantes de unos 16 metros de altura. Cuando estos hombres de traje se acercaron, los gigantes abrieron la puerta tras ellos sin decirle una palabra. Pero, curiosamente, solo algunos entraron rápidamente, mientras que otros 3 se quedaron delante, lo que despertó su curiosidad. ¿Son ustedes el señor Oimo y el señor Cassidy?, les gritó un hombre vestido de negro que estaba delante. Los dos gigantes se miraron y entonces Cassidy habló. Sí, somos nosotros. ¿No vais a entrar? Soy el director del Departamento de Supervisión del Departamento de Auditoría. Me llamo Grover. Estoy aquí simplemente porque ustedes dos fueron engañados. ¿Qué? Ambos gigantes se sorprendieron, y Cassidy preguntó rápidamente. ¿De qué engaño estás hablando? Hace 26 años, ¿no te dijeron que si custodiabas esta puerta durante 100 años, liberarían a los capitanes Dory y Broggy de la prisión de Impel Down? Así es. Asintió Cassidy con fuerza, luego se agachó y miró a Grover, y dijo. Dijeron que mientras vigilemos la puerta aquí durante 100 años, podremos liberar a los dos capitanes. A esto me refiero con el engaño, dijo Grover, mirando seriamente a los dos gigantes que tenía delante. Según la investigación, sus capitanes no fueron arrestados por nosotros. Fueron engañados por algunas personas de esta isla. Estamos aquí para resolver este asunto y hacer justicia para ustedes dos. ¿Qué? Oimo y Cassidy estallaron de furia. Por favor, fíjense, ¿son ellos los que los engañaron a ustedes dos en aquel entonces? Grover no se dejó intimidar por la ira de los gigantes, sino que señaló a los 3 oficiales del Departamento de Justicia que estaban siendo escoltados por sus subordinados. Al oír esto, Oimo y Cassidy se dieron la vuelta rápidamente y, al instante, sus rostros se llenaron de ira mientras rugían. Exacto. Son ellos. Bueno, eso es un alivio, Grover sonrió con malicia. Emerson, Jerome, Russell, admiten haber engañado a los señores Oimo y Cassidy hace 26 años al afirmar falsamente que el gobierno mundial había capturado a los capitanes Dory y Broggy de los piratas guerreros gigantes. ¿Y así, engañarlos para que custodien la puerta de la justicia durante 100 años? Preguntó Grover con un tono justo y firme. Sí. Así es. Tras un momento de silencio, los 3 asintieron con dolor. ¿Qué más podían hacer? ¿Debían decir que también habían recibido órdenes de sus superiores en aquel entonces? Pero eso solo les acarrearía problemas a sus familias. Ya no son unos recién llegados a la administración pública. Sabían perfectamente que habían sido descartados. Incapaces de resistirse, solo les quedaba aceptar la realidad y cooperar.
Al menos, su mala suerte recaía únicamente sobre ellos. Vosotros. Malditos bastardos. Rugió casi furioso. Maldita sea. Todos merecen morir. Oimo también tenía una expresión de enojo en su rostro. Aunque para los gigantes, cuya esperanza de vida es de 300 años, 26 años no parezcan mucho, el concepto de tiempo seguía siendo importante para ellos, especialmente cuando se trataba de ser engañados. El señor Oimo y el señor Cassidy, dada su condición de jueces, no pueden ser juzgados por el tribunal conforme a las normas. Emerson y Jerome serán los responsables de nuestra división de supervisión. Pero Russell es el presidente del Tribunal de Justicia, un funcionario de alto rango de segundo nivel, y debe ser entregado al Gran Comité bajo el Consejo Supremo de Gobierno. Las palabras de Grover volvieron a captar la atención de los gigantes. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, preguntó Cassidy con voz grave, conteniendo su ira. Oimo, a un lado, también observaba fijamente al aparentemente poderoso director. Emerson y Jerome, con la autoridad del director de la inspección, declaró revocadas sus cualificaciones como jueces y los condenó a muerte, dijo Grover sin piedad. Este fallo dejó a los jueces Emerson y Jerome temblando de desesperación. Además, la ejecución será inmediata. En cuanto terminó de hablar, antes de que Cassidy y Oimo pudieran reaccionar, los oficiales supervisores sacaron pistolas de sus chaquetas. ¡Bang! ¡Bang! Tras dos disparos certeros, Emerson y Jerome cayeron en un charco de sangre, dejando a todos atónitos. Mientras tanto, Russell, aunque sabía que no moriría allí, no pudo evitar temblar violentamente de miedo y sudaba profusamente. Cassidy y Oimo miraron los cadáveres conmocionados. No es que los muertos les asustaran, sino que no esperaban que la ejecución fuera tan rápida. En nombre de ellos, quisiera expresar mis más sinceras disculpas a las dos personas que fueron engañadas, pero también espero sinceramente que no guarden rencor contra el gobierno mundial por esto, y mucho menos que afecte nuestra amistad con los gigantes. Grover levantó la cabeza y dijo con voz grave. La amistad entre el gobierno mundial y los gigantes, según sus propias palabras, se remonta a hace 74 años. La amistad surgió cuando la Madre Carmelo salvó a 4 gigantes que habían provocado una catástrofe, justo cuando estaban a punto de ser ejecutados por el cuartel general de la Marina. Desde entonces, la Madre Carmelo ha fundado la Casa de las Ovejas en el reino gigante de Elbaf, que se especializa en dar cobijo a niños sin hogar, independientemente de su raza. Desde este refugio, proporcionaron a la Armada un flujo constante de guerreros gigantes, conocidos como la Fuerza Gigante. Por lo tanto, la relación entre el gobierno mundial y los gigantes es, en efecto, bastante buena. Aunque el BAD no se unió al gobierno mundial, ¿quién los hizo lo suficientemente fuertes? Cassidy y Oimo lo sabían. Al fin y al cabo, los 4 gigantes capturados eran miembros de su antigua tripulación de los piratas guerreros gigantes. Al ver la sinceridad de Grover, ambos asintieron rápidamente. Por supuesto, entendemos que hay malas personas en cualquier grupo. No te culpamos por eso. Aunque los gigantes suelen ser rudos y heroicos por naturaleza, lo interesante es que, en general, son pacifistas. Sí. Son auténticos pacifistas. Les gusta luchar en cualquier momento y lugar, pero no les gusta iniciar guerras sin motivo. Por eso se les considera bastante amigables. Eso es estupendo. Como ya mencioné, tenemos que detener al juez Russell. Pero les aseguro que su destino no será agradable. Probablemente irá a prisión en Impel Down, dijo Grover. Entendido, confiamos en ti, respondieron Cassidy y Oimo tras intercambiar miradas. Finalmente, una sonrisa apareció en sus rostros. Mientras unos hombres vestidos de negro se llevaban los cuerpos, Grover pareció recordar algo. Correcto, según nuestra información, los capitanes Dory y Broggy siguen luchando en el jardín pequeño en este momento. ¿Pensabas ir a verlos después de irte de aquí? Así es. De hecho, necesitamos verlos. Los 2 gigantes asintieron. Estupendo, ¿me harías un favor?, preguntó Grover amablemente, aprovechando la oportunidad. Solo dilo, considéralo un agradecimiento por decirnos la verdad, exclamó Cassidy, dándose una palmada en el pecho y riendo a carcajadas. En su opinión, el gobierno mundial estaba dispuesto a decir la verdad y castigar al culpable, lo que les ahorraría los próximos 74 años. Bueno, resulta que un noble de gran importancia mundial pronto emprenderá un largo viaje. ¿Podrías acompañarlo durante un tiempo?
Al oír esto, Cassie vaciló y miró a Oimo, que estaba a su lado. ¿Qué piensas? Este último lo pensó un rato y dijo: no hay problema con la escolta, pero no interferirá con nuestra visita a los capitanes. Eso no será un problema. El noble también desea conocer a los capitanes de los piratas guerreros gigantes. Así que, en realidad, estarán en el mismo camino. Grover lo explicó brevemente, lo que tranquilizó a Oimo. En ese caso, aceptaremos. ¿Qué tal una década? Es una forma de devolver el favor por 10 años como guardaespaldas. De acuerdo, es lo mínimo que podemos hacer, dijo Cassie, asintiendo solemnemente. Luego, mirando al pequeño director que yacía en el suelo, añadió: prometemos garantizar la seguridad de la nobleza mundial durante los próximos 10 años. Mundo Kabane. Viva volvió a llevar el Ayahiro de regreso a la estación de Iwato. Nada más llegar, se quedó atónito al ver lo que tenía delante. Ya no quedaba rastro de Kabane en las calles y callejones, y no se oían disparos ni lamentos. En cambio, vio a muchas personas limpiando los restos de sangre, reparando las casas dañadas y reconstruyendo las zonas afectadas, todas ellas con una sonrisa en el rostro. Alrededor de la estación, así como en las murallas de la ciudad, había soldados vestidos de negro armados con extrañas armas, pero no parecían tener intención de interferir en las actividades de la gente. «Eres Amatori Viva, ¿verdad?», preguntó un teniente coronel del ejército, acercándose a él. Viva apartó la mirada de la estación y respondió: «Sí, soy yo». «Ven conmigo, el teniente general Cocodrilo quiere verte». Sin esperar respuesta, el teniente coronel se dio la vuelta y bajó las escaleras rápidamente. Viva lo siguió, pero frunció ligeramente el ceño al percibir el desdén en la mirada del teniente coronel. Viva miró la espalda del teniente coronel, que parecía ignorarlo, y bajo la atenta mirada de los soldados, recorrió la estación. Tras llegar a la oficina de los samuráis de la ciudad, Viva llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Sucede. Al oír la voz, Viva abrió la puerta. Al instante, el denso humo que llenaba la habitación le golpeó la cara. Para él, que no fumaba, era sumamente incómodo y desagradable, pero mantuvo la compostura y miró con calma al gigante sentado detrás del escritorio. «He oído que eres la persona con mayor talento militar del mundo», dijo Cocodrilo con desinterés, sosteniendo un cigarrillo en la boca, como si no tuviera intención de ofrecerle un asiento. Viva tampoco se molestó en sentarse y respondió en voz baja. «Sí, se puede decir eso. Al menos hasta que apareciste en este mundo, no vi a nadie más talentoso que yo. Todos a mi alrededor eran mediocres». Cuando Cocodrilo escuchó esto, sintió una presión inexplicable. Realmente no esperaba que Viva respondiera así. «Cuaaya». Esto dejó a Viva sin palabras. ¿Quién era ese tipo? No solo era extrañamente alto y poseía habilidades excepcionales, sino que incluso su risa era tan peculiar. «Interesante, chico. Ahora te aprecio un poco. Siéntate». «Gracias», dijo Viva, sentándose tranquilamente en la silla. Pero en cuanto se sentó, se dio cuenta de que tenía que alzar la vista hacia Cocodrilo y pensó: «Mejor me quedo de pie». «Recibí una orden de la base pidiéndome que te llevara durante el proceso de ocupación de Kongoukaku, ¿verdad? Y por cierto, ¿quieres que te entregue al Shogun, que también es tu padre, para que lo mates personalmente? Interesante. Suena divertido». Cocodrilo se quitó el cigarro de la boca y esbozó una sonrisa claramente siniestra. «Pero no me gusta atacar a la ligera. ¿Qué te parece si elaboramos un plan juntos?» Viva no respondió de inmediato al oír esto, sino que pensó un momento antes de levantar la cabeza y decir: «Teniendo una ventaja militar absoluta pero sin querer un ataque frontal, y considerando mi identidad, ¿está sugiriendo una táctica de infiltración?» «HM». Cocodrilo lo miró sorprendido y pensó para sí mismo: «Este chico». Fin del capítulo 100.